Muy buenos días, estudiantes. Nos encontramos para nuestra primera sesión, nuestra primera clase de introducción para magnitudes físicas. Esto nos va a preparar para tener ciertas nociones y así poder comprender de mejor manera cada uno de los ejes temáticos que nosotros debemos abordar para la preparación en la prueba de transición de este año, 2021. Comenzamos. ¿Qué es una magnitud física? No la puedes entender como cualquier parámetro físico que puede ser medible, es decir, podemos identificar acá el tiempo, la distancia, el peso, la masa, entre muchos otros aspectos. Si utilizas un instrumento de medición, es porque estás determinando una magnitud física. Entonces, si puedes medirlo, es una magnitud, que no les quepa duda. Las magnitudes físicas las podemos clasificar de distintas formas. En el primer caso que vamos a analizar acá, las clasificaremos como fundamentales o derivadas. Vamos a ver de qué depende cada una de ellas. La fundamental es aquella que se obtiene directamente a través de algún instrumento de medición. Y de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, se definen las siguientes. Podemos medir una longitud, una masa, un tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. En esa misma tabla, al costado derecho, observamos cuál es la unidad de medida y el símbolo que se utiliza para poder expresar esa magnitud física. Aquí tenemos los símbolos que ustedes deben aprender a reconocer y a utilizar en cualquier problema o en cualquier ejercicio de la prueba de transición. Y por si acaso, la última que aparece acá en la tabla, que menciona de cantidad de sustancia, esa principalmente la estudiarán en química, no en física. Deben aprenderlas todas, las vamos a trabajar todas, sobre todo que ahora por lo menos en la parte común también se incorporó intensidad de corriente, electricidad y magnetismo. Y en mención sí o sí lo vamos a estudiar, sí o sí lo deben aprender. Entonces las fundamentales son las más básicas. Desde estas magnitudes que observamos acá, tú podrás obtener las magnitudes derivadas. Se llaman así porque derivaron de las fundamentales que ya vimos anteriormente. Entonces, si tú las combinas o si tú ponderas la misma magnitud fundamental entre sí, podrás obtener un área combinando longitud con longitud, puedes obtener un volumen, si combinas ahora longitudes con masa, podrás determinar una densidad, como notamos acá, mira, entre muchas otras magnitudes derivadas. Notamos el nombre, la unidad de medida y el símbolo al costado derecho. Pasamos ahora a analizar las magnitudes físicas, pero desde otra perspectiva. Magnitud física como escalar o vectorial. Son transversales a las que estudiamos recién, pero se demuestran porque las analizamos de una manera distinta. ¿Sí? Vamos a verificar otras características de ellas, por lo tanto las clasificaremos así. Las magnitudes escalar son aquellas que solo representan una cantidad, o un módulo, o una magnitud. Significa lo mismo de las tres formas. El valor siempre va a estar acompañado de una unidad de medida. Algunos ejemplos de estas magnitudes escalares pueden ser el tiempo, la rapidez, la masa, distancia, entre muchas otras. Por ejemplo, si hablamos de 5 metros por segundo, nos estamos refiriendo a una rapidez. Un cuerpo avanzará 5 metros por cada segundo que transcurra. Si vemos un dato de 1500 J, quiere decir 1500 joules. Estamos ahí trabajando con una unidad de energía, puede ser el trabajo. 20 segundos será el tiempo, 30 metros cuadrados un área, 36 grados Celsius una temperatura, 45 metros una longitud, una distancia recorrida. Estos son algunos ejemplos de magnitudes escalares. Y la diferencia con la magnitud vectorial, acá lo podemos notar. Los vectores son aquellos que se representan por una magnitud, una dirección y un sentido. Tienen esas tres características que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de analizarlos. Por lo tanto, el valor no solamente
representaría la magnitud, sino que también el valor puede representar un sentido dependiendo del signo de ese valor. En física, nosotros reconocemos sentidos positivos o sentidos negativos como si lo analizásemos del gráfico de coordenadas cartesianas. En ese gráfico, los positivos están hacia la derecha o hacia arriba y los negativos a la izquierda o hacia abajo. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales pueden ser el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, fuerza, momentum e impulso. Ahora, ¿cómo identificar el sentido en el gráfico? Con la flecha. ¿Cómo identificar la magnitud del vector? Con el tamaño. ¿Y cómo saber cuál es la dirección del vector? Bueno, será la línea infinita en la cual se superpone el vector. Entonces tenemos una dirección ahí inclinada que puede medirse respecto a una línea horizontal a través de un ángulo. El ángulo te puede indicar la dirección. O también, y de manera general en física, estudiamos direcciones principalmente verticales u horizontales. Es mucho más simple trabajarlo así. Vamos por la magnitud de un vector, una característica especial. Recuerda, es el tamaño. ¿Sí? Y se puede representar a través del valor absoluto del vector. Así se expresa el módulo de un vector A, como vemos en la parte inferior. ¿Cómo sumar vectores ahora o cómo restarlo? Aquí tenemos un ejemplo. En el diagrama se presenta el vector m, vector n, con cada uno su dirección y sentido y magnitud, de lo cual se aprecia desde la imagen. Si vas a sumar m con n, vectores, usted debe considerar sus direcciones y sentido. No basta con conocer sus valores, no. Entonces vamos a aplicar el método del triángulo para sumar estos dos vectores. Lo primero que deben hacer es dibujar el primer vector en algún lugar del espacio, ahí lo expresamos, y a continuación tú agregarás, porque se está sumando, el siguiente vector n. Si lo vas a agregar, debe ser desde la flecha de m, porque se agrega a continuación. Una vez que ya tenemos esos dos vectores unidos a través de la suma, lo que debes hacer es identificar cuál es el origen de esa sumatoria. El origen de la sumatoria sería el origen de m. Y luego identificar cuál es el final de esa sumatoria. Para así dibujar ahora el vector resultante de esta suma uniendo origen con final. Por ende debe tener esa dirección de sentido. Bien, si queremos restar vectores ahora, por ejemplo, restamos m con n en ese orden. Para aplicar el método del triángulo ya aprendido, hacemos lo siguiente. Escribimos vector m más menos vector n. Es lo mismo, pero así podemos aplicar lo aprendido anteriormente. Dibujas m y a continuación agregarás el vector menos n, que cambia con el ejercicio anterior, que el menos n tendrá un sentido opuesto a su original. En vez de apuntar para arriba, menos n apunta hacia abajo. Si lo agregas a m, quedaría así. Identificamos origen y final y unimos por el mismo vector resultante. ¿Sí? Ese es el vector resultante de m menos n. Bien. Continuamos con la ponderación vectorial. Corresponde a la multiplicación con un escalar. En este caso, si resulta de un producto entre un escalar y un vector, el final de todo esto debe ser también un vector. Por ejemplo, tienes el vector P, su doble quedaría expresado así. 2 por P. Aumenta el tamaño. Su dirección se mantuvo, su sentido se mantuvo. Si tenemos un vector Q y lo ponderamos por un medio, su tamaño se reduce. Se reduce a la mitad. La dirección y el sentido se conservaron. Y por último, si tú ponderas un vector por un valor negativo, menos 3, como en este caso, cambia su sentido, se conserva su dirección, pero aumentó su tamaño. La conclusión es que
En la ponderación de un vector puede cambiar su tamaño y puede cambiar su sentido, pero nunca su dirección. Eso es todo respecto a la introducción en magnitudes físicas. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube, pueden seguirme en Instagram para poder obtener más información de esto y poder acceder a las siguientes clases que vendrán a continuación. Que tengan una excelente semana. Cuídense. Chao, chao.